El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Fraternal y cálido saludo para todos nuestros televidentes. Una alegría poder compartir con ustedes esta conversación. Y esta conversación es trascendente para muchos de ustedes. Esta conversación tiene que ver con algo que se llama justicia restaurativa en el entorno familiar. Existe la figura de la reparación integral de los perjuicios que se pueden reconocer, reparar después de que se ha generado la sentencia de divorcio o que se ha declarado la existencia de unión marital de hecho, o en la cesación de los efectos civiles del matrimonio. Cuando las parejas en el entorno familiar se hacen daños, se maltratan, rompen lo pactado dentro del contrato matrimonial, precisamente ese contrato matrimonial es una posibilidad que tienen los que son víctimas de una de las causales establecidas en la Ley 25 del 92, en la ley colombiana, de ser indemnizados, de ser reparados por los daños que se les ocasionaron durante ese tiempo de convivencia. Y precisamente la ley nos trae esa posibilidad, la jurisprudencia nos trae esa posibilidad de que después de que se determine quién es el responsable de los actos y hechos constitutivos de maltrato en todas sus formas, entonces estamos frente a una opción que tienen las víctimas del maltrato dentro de el entorno o contexto familiar. Tienen la necesidad y la posibilidad de ser reparados integralmente por el daño moral, por el lucro cesante y por el daño emergente. Esto implica que ustedes, mis estimados televidentes, tienen, si son víctimas o si conocen a alguien víctima de situaciones sistemáticas de maltrato o de maltrato en general, que puedan reclamar una reparación económica o una reparación moral o una reparación simbólica. Esto es importante para restaurar la dignidad de la persona que ha sido víctima de maltrato dentro de las relaciones conyugales. Es importante entonces decirle a ustedes, estimados televidentes, que el maltrato no paga, que maltratar dentro de las relaciones familiares no paga. Y esto que les voy a decir, vean, el maltrato al desbaratar el vínculo paterno-afectivo no paga, porque es una violencia cuando se rompe el vínculo parental por alienación parental,
ahí también surge la posibilidad de pedir una reparación por el daño ocasionado, por el daño sufrido. Hoy día es carrera o está haciendo carrera el que la gente acuda a las falsas denuncias para vengarse del otro. Esto constituye también una forma de maltrato, una forma de violencia. Y frente a esa violencia es menester que se pueda pedir una reparación moral, una reparación simbólica y una reparación económica para la persona que es víctima de maltrato en contexto de familia. Por ello, estimados televidentes, hay que decir algunas cosas que son bien importantes, que vale la pena entender, que vale la pena comprender cómo el aumento de los divorcios en Colombia por causa de el maltrato impacta la vida de las familias. Hay otras causas por las cuales los divorcios se han disparado en Colombia, causas estructurales que tienen que ver con la autonomía femenina que ha crecido. La mujer se ha preparado, la mujer se ha educado de una manera muy especial, muy específica, desempeña otros roles y hace gala de ese ejercicio de libertad, y entonces esa autonomía genera conflicto, genera impacto al interior de la familia y se vienen los divorcios, las separaciones, con todo lo que ello conlleva. La crisis económica también es una causa de los aumentos de los divorcios. Hoy día es menester que ambas personas de la pareja produzcan económicamente, porque en la casa también se produce, porque el ejercicio de las labores domésticas, aunque no tiene una remuneración económica, omite o posibilita que la pareja no tenga que pagar esos servicios, que por cierto no son baratos, son costosos. Entonces, al salir al mercado laboral, ambos miembros de la pareja aumentan a veces las fricciones, los conflictos por la falta de tiempo, por el tema de las infidelidades, ya que al estar en el mercado laboral, en la vida libre de la calle, bueno, hay más posibilidades relacionales y se presentan más temas de infidelidad, por ejemplo. También la transformación de los roles como causa estructural de las muchas separaciones genera ese impacto de ruptura con la afectación que conlleva al interior de las familias este fenómeno. Se dan unas desigualdades posteriores al divorcio. Mujeres mayores sin pensión o hombres sin pensión y mujeres que tienen mejores privilegios de carácter económico, hombres privados del vínculo paterno. Esto genera un impacto de dolor, un dolor que tiene que ser visualizado por los jueces también, para darle el sentido de reparación que ese dolor sufrido por cualquiera de los compañeros o esposos o casados o unidos en cualquiera de las formas de unión reconocidas en Colombia sufrió.
el dolor de la separación, de la desvinculación de la relación paterno-filial o materno-filial, porque puede ocurrir en ambos sentidos. Todo esto genera un impacto, un conflicto, no solo al interior de la familia, sino un conflicto social de gran envergadura. Cuando se terminan las relaciones de pareja, se pierden las redes de vínculo social, por lo menos uno de los dos las pierden, porque esto ocurre. Se cambia el estatus por la disminución de los potenciales económicos y además del estigma de carácter cultural que crea una afectación. Entonces, es muy importante que ustedes, estimados televidentes, entiendan que la ruptura de la convivencia en cualquiera de sus formas genera un impacto, un dolor. ¿Y cómo actúa o cuál es la respuesta del Estado frente a esta situación? Pues fíjense que últimamente, en los últimos años, se ha evolucionado hacia un criterio de reparación, de restauración, un criterio que permite que una vez terminado el proceso y determinada la responsabilidad que tuvo cada uno de los cónyuges en el resquebrajamiento de la unión marital o de la unidad matrimonial, entonces si la causal que generó ese resquebrajamiento tiene que ver con el maltrato en cualquiera de sus formas, físico, psicológico, económico, entonces el Estado responde con la posibilidad de que el afectado pueda iniciar un incidente de reparación integral. Y ese incidente de reparación integral implica que dentro del mismo proceso de divorcio o de unión marital de hecho, o dentro del proceso de liquidación de sociedad patrimonial de hecho, se pueda, mediante un incidente de reparación que es como una demanda donde se presentan pruebas, donde es obligatorio demostrar el hecho que se alega, se determine a través de la prueba la intensidad del dolor, la intensidad del daño, la necesaria reparación por los daños morales, materiales sufridos dentro de esa relación por parte de la persona que resulta ser víctima. De tal manera, estimados televidentes, que esta conversación resulta de una importancia gigantesca, porque precisamente se trata de decirle a la gente, mire, hay tantas víctimas de relaciones mallogradas, que han sido víctimas de violencia al interior de sus convivencias, cualquiera la forma que sea. Pues frente a eso el Estado responde con la posibilidad de que usted, estimado televidente, estimado amigo, su pariente, su amigo, sean reparados. Esta reparación es muy diferente del derecho que tiene la víctima dentro de un proceso de terminación de relación familiar a los alimentos, cuando la víctima es inocente. Se puede obtener el reconocimiento de alimentos dentro de esas relaciones rotas cuando la víctima carece de capacidad económica y el victimario tiene capacidad para generar, para
propiciar el pago de alimentos a la víctima. Es muy distinto la reparación integral a la solicitud de alimentos congruos dentro de un proceso de divorcio o cualquiera de los procesos que terminan con las relaciones familiares de pareja. Importante entender que es una cosa completamente distinta. Por lo tanto, los fundamentos jurídicos, orgánico-jurídicos, deben ser completamente distintos. Para solicitar entonces la reparación integral, se parte de la base de que hay una víctima inocente de los hechos que resquebrajaron la unidad matrimonial, y que esa víctima lo fue por la causal de maltrato en cualquiera de sus formas y presentaciones. De tal manera que esa víctima lo que tiene que probar es que se afectó, que sintió dolor, que sintió un daño, que sufrió un daño, y debe probarlo a través de los diferentes mecanismos y medios de prueba establecidos en la ley, como por ejemplo las historias clínico-psiquiátricas, la clínica psicológica, neuropsicológica, no solamente el testimonio de la víctima, sino otras pruebas de carácter científico que midan el dolor, que midan el daño, para que pueda haber una reparación de carácter económico, compensatorio. Por ejemplo, aquellas personas que tuvieron que invertir dinero en tratamientos costosos para recuperar su dignidad perdida, su equilibrio psicológico. Esas personas necesitan ser reparadas por el daño emergente. Y si ese daño les ocasionó incapacidades o se bloqueó la capacidad productiva de la otra persona a través de la forma de maltrato que se utilizó, entonces el lucro cesante y la reparación del daño moral, que puede ser compensada económicamente o compensada a través de una reparación simbólica o moral, como por ejemplo que la persona que resulte responsable sea obligada a tomar terapia, sea obligada a pedir perdón o que pida perdón, que restituya la honra y la dignidad de la persona a la que lastimó. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Y esto debe estar a la orden del día, como parte de esa conversación que nutre y que alimenta una formación en derechos humanos, porque la dignidad sale fracturada, la dignidad humana, en los casos de violencia de toda índole dentro de las relaciones de familia y las relaciones de pareja. Las personas que son víctimas de maltrato sufren un trauma de carácter emocional, además del duelo que se genera en la separación y la pérdida del proyecto de vida compartido. Eso podría llevarnos a entender que si probamos que el victimario, que el culpable, el resquebrajamiento por el daño causado a la otra persona, necesita reparar, y reparar es compensar, es pagar los perjuicios que se ocasionaron en forma integral. Esos traumas emocionales se tratan a través de tratamientos de carácter psiquiátrico, psicológico, a través de retiros. Y las personas que sufren este fenómeno
pueden pedir esa compensación. Ese es el daño emergente. Hay consecuencias psicológicas muy graves como la ansiedad, la depresión, la culpa, la violencia por ruptura. Todo esto, todo este fenómeno requiere tratamiento y debe ser compensado a través de indemnizaciones. Hay la necesidad de iniciar el incidente de reparación integral una vez terminado el proceso de divorcio. Se debe entonces, estimados televidentes, pasar del rito al contrarrito, es decir, lo bonito que es la celebración del matrimonio, la reunión de la familia, la construcción de los vínculos, la construcción del nuevo estado civil, los vínculos civiles que surgen, todo tan bonito. Y luego viene el contrarrito, la ruptura, donde todo se convierte a veces desafortunadamente en una guerra, y esa guerra implica mucho daño para los hijos y para la persona que es víctima de este tipo de fenómeno que se llama maltrato al interior de las familias, maltrato en el contrato matrimonial. De tal manera, estimados televidentes, que lo único que queda para compensar todos estos daños es restaurar la dignidad emocional de la persona a la cual se vulneró. Restaurar la dignidad emocional significa entonces compensar en cierta manera el daño ocasionado. Y eso es una de las consecuencias que puede traer la sentencia de reparación integral, el incidente de reparación integral. Esto es justicia para todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Preguntémonos, ¿cómo se repara un daño emocional en términos no monetarios? Preguntémonos, ¿qué papel juegan los hijos como sujetos afectados indirectamente con este tipo de fenómenos? Hace muy pocos minutos, por ahí 40 minutos, me llamaba una abuela para contarme que le entregaron la custodia de unos niños y niñas a la mamá. La mamá tiene otro compañero, los niños tienen padrastro, y los niños presenciaron cómo en 2 ocasiones diferentes, muy cercanas en el tiempo, su mamá apuñalaba a su padrastro. Esto es terrible. Esto genera un daño en los menores, un daño que debe ser reparado por la persona que lo ocasionó. Y en ese caso, el otro representante legal de los derechos de los menores deberá pedirlo, podrá pedir que le retiren la custodia a esa madre violenta, o cuando hay un padre violento con la custodia, se le retira la custodia, precisamente porque la custodia es un derecho de los menores, no de los adultos. Y los menores requieren espacios donde puedan vivir su niñez en salubridad emocional y mental y física. Porque los derechos de los niños están por encima de los derechos de los adultos. Y ningún niño debe ser sometido a ninguna forma de violencia. Entonces el representante legal de esos niños podrá pedir la reparación necesaria para darles los tratamientos psicológicos y simbólicos que estos niños requieren. Esa es una manera de reparar el daño que se ha ocasionado a una víctima de violencia en contextos de familia. ¿Cómo es el proceso denominado incidente de reparación integral después del divorcio para compensar daños sufridos por la víctima de maltrato? Pues ese es un proceso
que tiene su forma procesal en los denominados incidentes procesales tratados en el Código General del Proceso de Colombia, y su base sustancial en el artículo 154, 411, sobre los deberes conyugales y la responsabilidad civil que se deriva del matrimonio cuando se quebranta el pacto matrimonial a través de situaciones como la violencia, el maltrato al interior de las familias. De tal forma, estimados televidentes, que ustedes pueden y deben solicitar esa reparación integral. Es importante que miremos cómo a través de jurisprudencia constitucional se reconoce la posibilidad de la reparación simbólica y emocional dentro de conflictos familiares, y esto está contenido en una sentencia muy especial que es la sentencia T-075 del 2018, proferida por la Corte Constitucional, donde la Corte se refiere precisamente a la necesidad de que la armonía fluya al interior de las familias y que el daño que se ocasiona por las intervenciones de cualquiera de los miembros debe generar la necesidad de reparar a las víctimas de estos daños. Es necesario, ha dicho la Corte Constitucional y también la Corte Suprema de Justicia, aplicar el principio constitucional y convencional de la igualdad en los efectos del divorcio y la necesidad de proteger al cónyuge vulnerable, sea hombre o mujer. Hoy está muy de moda, les decía, las falsas denuncias, y nos aterra todo lo que está pasando en esa materia. Son cantidades y cantidades los casos de ese tipo de violencia, que además quien incurre en una falsa denuncia incurre en una falsedad que se llama falsa denuncia, un delito, pero además podría incurrir en otro delito que se llama fraude procesal. Y podría, si la víctima de la falsa denuncia es acucioso para probar que se trató de un montaje, podría cobrarle perjuicios millonarios a la persona que hizo un daño de tal envergadura. Es entonces un imperativo categórico que dentro del desarrollo del principio de igualdad se proteja al cónyuge vulnerable o al miembro de la familia vulnerable. Recuerden ustedes que se puede pedir enfoque de género en caso de violencia contra la mujer, que se puede pedir enfoque de protección de derechos a las personas adultas y a los niños que son víctimas de violencia. De tal manera, estimados televidentes, que las puertas de la reparación integral están abiertas para que ustedes puedan, en un momento determinado, pedir esa compensación económica cuando se ha producido ese tipo de lesión al interior de las familias. ¿Cuándo puede solicitarse un incidente de reparación integral dentro de un proceso de divorcio? La respuesta es una vez que hay sentencia de divorcio de primera o segunda instancia, o que hay sentencia de liquidación de sociedad patrimonial de hecho, o que hay sentencia
de cesación de los efectos civiles del matrimonio y se demuestra que hubo una causa y esa causa fue la violación de la tranquilidad, el sosiego, a través de actos de violencia ejecutados por alguno de los cónyuges, hay lugar entonces a iniciar el incidente de reparación integral. Ese incidente se inicia como si fuese una demanda de reparación de perjuicios. Se inicia dentro del mismo proceso de divorcio o de liquidación de sociedad patrimonial o de cesación de los efectos civiles. Terminado el proceso con sentencia en la mano, usted utiliza la sentencia y inicia el incidente, presenta las pruebas, relata los hechos constitutivos de ese desafuero, de esa violencia que ataca la dignidad de la persona humana. Que atacar la dignidad de la persona humana es violar derechos humanos fundamentales. Y el juez de la República, el juez de familia, está en la obligación, está en el deber de darle trámite al incidente de reparación integral. ¿Qué debe hacerse? Pues se presentan los hechos, se relatan de manera clara, se hacen las peticiones, lo que se quiere, qué tipo de indemnizaciones quiere que se paguen, se demuestran los perjuicios, se hace un planteamiento de los perjuicios soportados en pruebas verificables y pues va a haber una audiencia y el juez se va a pronunciar y si usted demuestra el daño, el daño material, porque ya se demostró la responsabilidad que había en el cónyuge culpable al infringir una de las causales establecidas en la ley como causal de divorcio, que es la causal de maltrato al interior de la familia. Si usted demuestra, lo que tiene que demostrar allí son los perjuicios. Entonces usted tiene que tener un equipo pericial que le ayude a sustentar esos perjuicios. Estimado televidente, estimado abogado que me está escuchando, ¿qué daños son susceptibles de reparación integral dentro de un proceso de divorcio? Los daños materiales que usted demuestre, los daños morales, los daños psicológicos. Si ha habido esos daños, que seguramente ya usted los demostró dentro del proceso de familia, esos daños generaron una mengua en sus habilidades, en sus posibilidades de desarrollo, en sus posibilidades relacionales, en sus posibilidades de desarrollar un proyecto de vida que usted tenía en común con alguien que lo quebró con su comportamiento. Entonces usted tiene derecho, estimado televidente, a esa reparación. Y esa reparación puede ser económica, como les dije, demostrando dónde estuvo el perjuicio económico, el daño o el lucro, el daño emergente y el lucro cesante y el daño moral. Pero también puede darse la reparación de carácter simbólico. En esa reparación se puede solicitar al juez que le pida al culpable, al responsable de esos daños, que solicite disculpas públicas, que haga un reconocimiento del daño ocasionado a la persona víctima, que haga un acuerdo de convivencia pacífica, que haga un acuerdo para someterse a terapias relacionales en temas de trato con los hijos, por ejemplo.
De tal forma, estimado televidente, que esta es la manera como se puede sacar adelante ese incidente de reparación integral. Casos emblemáticos que se dan. Caso de mujer mayor que tras 30 años de matrimonio queda sin ingresos, ni reconocimiento económico, ni pensión y vulnerable completamente. Porque, por ejemplo, el más astuto, antes de meter el juicio de divorcio, salió de los bienes que estaban a su nombre y la dejó sin patrimonio. Ese es un caso emblemático de maltrato económico. La persona quedó sin posibilidades de tener un proyecto de vida sustentado en una potencia económica, porque el otro o la otra astutamente sacó los bienes antes de meter el divorcio. Es que se asesoran y les dice, venda los bienes porque va a divorciar, y una vez que se divorcian dejaron al que no tenía bienes radicados en su cabeza sin ningún bien, sin ninguna posibilidad. O que ocultan los bienes para no compartirlos a sabiendas de que con el matrimonio se crea una sociedad que se llama la sociedad de gananciales o sociedad conyugal. Y entonces el más vulnerable, el más ingenuo, se quedó privado de la economía que se generó en el transcurso de la convivencia. Entonces allí hay una violencia económica. Hay una violencia económica cuando se le impide al otro generar riqueza, cuando se lo coloca en una condición de minusvalía emocional o física para que no produzca. Es una forma de violencia económica y psicológica. De tal manera, estimados televidentes, que esa persona que vendió los bienes de la sociedad conyugal antes de meter la demanda de divorcio, podría acusárseles de enriquecimiento sin causa. ¿Dónde está el fruto de la venta? ¿Dónde está el fruto de la venta? ¿La ocultó? ¿Dónde la invirtió? ¿A nombre de quién la puso? Regularmente, cuando se dan esos conflictos, entonces se colocan los bienes a nombre de terceros para defraudar los derechos del cónyuge que ha construido una vida y un patrimonio al lado del más vivo. Miremos otro caso emblemático. El caso de los hombres víctimas de alienación parental que exigen y deben exigir reparación simbólica por pérdida del vínculo parental o del vínculo paterno. Eso es un caso emblemático por montones. Se separan y entonces empiezan a alienar al menor, a alienarlo contra el padre que no tiene la custodia y el cuidado personal, para que el hijo se separe de él. Y se pierde el vínculo paterno-filial o materno-filial. Se destruye la imagen del otro. Frente a esas situaciones, estimados televidentes, se puede pedir reparación. Se puede pedir una compensación económica y simbólica. Se le puede ordenar a ese padre alienador que haga los cursos de padres, pero además que se someta a tratamiento psicológico bajo esa línea de meritar, hacer retroceder el fenómeno de alienación parental, restaurando la imagen del padre que ha sufrido o ha sido víctima del fenómeno de alienación.
Ese padre o madre que ha sido víctima de ese tipo de alienación requiere una reparación no solo económica, sino simbólica. A veces, para restaurar el vínculo con el hijo, le toca que iniciar procesos que tienen costos, procesos que no eran necesarios realmente, sino como se le hizo un daño a un menor, entonces para alejarlo de su padre o su madre, entonces el daño es terrible. Es importante entonces que se entienda que trabajar el fenómeno de alienación en menores, si la gente se defiende, no es gratuito, que el que lo haga puede pagar las consecuencias. Y además que le está haciendo un daño a su crío, a su hijo o a su hija. En los casos de violencia psicológica, en marcos de separación de familia, en términos de divorcio o liquidación de sociedad patrimonial o cesación de los efectos civiles, cuando hay violencia psicológica, es necesario reparar el daño moral y psicológico. Para hablar de ese daño, es necesario acudir al auxilio de peritos, de psicólogos, neuropsicólogos, de psiquiatras, de trabajadores sociales, que nos pueden dar la pauta sobre la dimensión del daño sufrido por la persona víctima de ese abuso psicológico. Es muy importante entonces que entendamos entonces, estimados televidentes, que si usted causa un daño, ese daño puede ser relevante. ¿Qué cosas interesantes debemos reflexionar en esta conversación? Hablemos que hay desigualdades en la práctica que tienen que ser superadas a pesar del marco normativo que existe. Como quiera que a veces hoy algunos jueces aún tienden a dar privilegios a la madre en el ejercicio de la custodia, incluso cuando el padre está capacitado para ejercerla. Porque hay un enfoque todavía machista, porque privilegiar a la madre es tener un enfoque machista. No, el deber es de ambos, y si ambos están capacitados, cualquiera de los dos padres puede tener el cuidado personal de los hijos. Había un dicho de muchas personas que dice que los hijos son de la mamá. Eso no es cierto. Los hijos son de la vida. Los hijos nos los regaló Dios, y los hijos merecen la custodia mejor, el que mejor les ofrezca un ejercicio, un desarrollo de custodia personal para su cuidado personal y protección integral, es el que debe ejercer la custodia y cuidado personal del menor. No porque es la madre, o no porque tiene riqueza económica, porque a veces hay esa tendencia, que a veces algunos jueces o algunos funcionarios administrativos que dirimen asuntos de familia tienden a entregar la custodia y el cuidado personal a aquel padre que presente una mejor condición económica. No, señor. Eso es discriminatorio. Eso es desigual. Eso es una práctica que debe ser desestimada por los jueces y que deben aplicar criterios más equitativos, más justos en beneficio de los derechos superiores del menor. Esto es justicia para todos,
con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Miremos este mensaje tan especial para que se grabe en sus mentes. Entonces les decía que hay conductas desde la jurisdicción que son conductas discriminatorias, conductas que no son acordes a los derechos fundamentales de los menores, a ese principio de que los derechos de los menores priman sobre los derechos de los adultos. Por ejemplo, en el régimen de visitas para padres separados es en muchas ocasiones muy restrictivos y desproporcionados. Por ejemplo, después de que un papá ha estado todos los días con su hijo, con su hija, lo ponen en un régimen de visitas cada 15 días, un día. Esto es completamente contrario a la ley natural. Es completamente contrario a los derechos superiores del niño. Y a veces se hace para darle pie y rienda a un capricho, al capricho de una madre que quiere vengarse del padre, pero termina vengándose del hijo, porque el vínculo con el hijo cuando las visitas son tan alejadas se rompe, se va rompiendo poco a poco, porque ese hombre que ya no ve a su hijo todos los días, sino cada 15 días, y a veces cuando lo va a ver le ponen problema, y a veces todo es un conflicto para ver a su hijo, termina alejándose de él, y el que termina pagando los platos rotos, las consecuencias, es el menor, y es muy triste que esto sea así. Las licencias parentales son desiguales. Paternidad versus maternidad, la licencia de maternidad es grandísima. La licencia de paternidad es muy restringida, aunque cada día se busca más un avance en ese tipo de las licencias compartidas. Igualmente persisten los estereotipos sociales que relegan al padre a un rol meramente económico, más que afectivo o formativo. Esto es justicia para todos con Gilmar Tafur. Podemos decirles entonces, estimados televidentes, que en el derecho colombiano no se reconoce material y sustancialmente la igualdad parental. Debemos decirle también que toda forma de violencia al interior de las familias puede tener consecuencias graves para el victimario, para el que generó ese tipo de violencia. Que la violencia al interior de la familia es muy destructiva y que bajo ninguna forma se debe admitir esta forma de violencia. Ninguna forma de violencia se debe admitir al interior de las familias. Esto es justicia para todos con Gilmar Tafur. Ahora, ¿qué hacer cuando hay violencia al interior de las familias? ¿Qué debemos hacer? Número 1, la violencia no se debe tolerar. Cuando hay casos de maltrato, entonces usted, pues inicialmente puede acudir a la consulta, a la terapia, a la iglesia, a la consulta psicológica, al apoyo de expertos. Aquí con nosotros siempre tenemos a la doctora Jenny Patricia Orejuela, que es una excelente clínica. Ella es neuropsicóloga y ustedes ya la conocen, muy buena. Ella es un gran apoyo para el equipo
de justicia para todos en esos casos tan difíciles que se dan de violencia. Pero como no siempre optamos por decirle a la gente, vea, divórciese ya, sino buscamos que la gente primero converse, primero busque ayuda profesional, busque ayuda espiritual. Entonces ustedes pueden contar con nosotros. Usted va a la consulta y allá no le vamos a decir de una divorcio, examinamos con usted el caso y sopesamos, ponderamos la situación, miramos la experiencia y le recomendamos el camino, la ruta correcta. Es muy importante entonces que si usted es víctima de maltrato en cualquiera de sus presentaciones y formas, usted, estimado televidente, acuda a la cita, a la consulta, que pida cita. Ahí en la pantalla hay unos teléfonos que son de bendición, unos teléfonos claves que les van a ayudar muchísimo, porque Gilmar Tafur, Abogados Asociados, es justicia para todos. Tenemos un equipo muy fuerte de peritos y profesionales del derecho en cada una de sus ramas para poder responder a las necesidades del pueblo colombiano en materia de derechos humanos, derechos en la familia, derechos sociales, culturales, para protegerlos de las vulneraciones que el propio Estado puede hacerles. En cada una de las áreas del derecho, un equipo formidable y con un enfoque convencional, un enfoque constitucional, y pues es una gran ventaja que ustedes pueden tener con nosotros. Gilmar Tafur, Abogados Asociados, es un grupo de 15 profesionales del derecho que trabajan en cada una de las áreas y especialidades del derecho colombiano y aún del derecho internacional de los derechos humanos. Así que, si usted tiene, estimado televidente, una situación que implique maltrato, usted puede contar con nosotros, usted puede consultar con nosotros y le vamos a guiar y lo vamos a defender y vamos a gestionar de manera estratégica ese litigio en el cual usted se tiene que meter para defender su dignidad humana, su patrimonio, su honor y sus derechos fundamentales. Justicia para todos con Gilmar Tafur. La oficina principal nuestra está ubicada en la ciudad de Cali, en la carrera tercera número 1012, carrera tercera número 1012, edificio Colombia. Igualmente, estimados televidentes, en pantalla están esos teléfonos que son de gran bendición: 315-528-1453 y 884-3306, teléfonos de vida, teléfonos de gracia, teléfonos de salvación. El Señor Jesucristo los bendiga, los guarde y los llene de su paz. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús, que es vida. Invocamos su presencia sobre sus familias. El Señor les guarde, el Señor nos guarde. Bendiciones mil.